Pasamos a la parte central del culto, que es la proclamación de la palabra. Les pido que vayamos, por favor, a la lectio divina, que se encuentra en la primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11, como lo tenemos habitualmente hacer, que es en forma alternada. De pie lo hacemos, por favor, hermanos. Desde luego que los que puedan estar de pie, los que no, Dios conoce nuestro corazón. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, y cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vayamos ahora a la alabanza. Quiero de Cristo más saber, que es el 170. Gracia quiero ver,
así de pie recibamos a quien trae el mensaje, nuestro hermano anciano Alberto Gómez, la Iglesia institucional y sus oficiales. Gracias. Abramos la escritura, hermanos, en dos pasajes en Mateo. Vamos a leer primeramente en Mateo 16, del 15 al 18. Y preparen en Mateo 18, adelantito, para la lectura del 15 al 18. Repito, el primer pasaje es en Mateo 16, del 15 al 19. El segundo es en Mateo 18, del 15 al 18. Perdón, del 19, el Mateo 18 es 19 y 20 nada más. Mateo 18, 19 y 20. Iniciamos todos juntos con el primero, el Mateo 16, del 15 al 19. Dice así la Escritura: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el 18, 19 y 20 dice así, todos juntos: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecidos siempre porque tu palabra es el centro de nuestra vida. Es quien nos dirige, y con la guianza de tu Espíritu Santo sabemos que vamos dirigidos siempre en la verdad. Apartados, Señor, como dice el apóstol Pablo, de esta generación maligna y perversa que solamente, Señor, trastorna y trastoca todo lo que ha sido tu buena estructura, tu buena palabra desde el principio, para lo cual has ordenado la vida en sociedad. Gracias, Señor, porque en eso estamos ciertos, tenemos la convicción, y es solo por gracia. Ningún mérito hemos hecho para ser parte de esa humanidad redimida, y estamos aquí, Señor, reconociéndote, atendiendo nuevamente a la voz de tu palabra, y sabiendo, Señor, que solo en esa visión para la vida podemos tener las bendiciones de tu pacto. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Por su importancia como iglesia del Dios viviente, dice el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad, la iglesia como institución ocupa un lugar central en el reino de Dios para la instrucción y preparación de sus miembros, y que vivan plenos y completos delante de Dios. Por eso, el doctor Gordon Spyman usa el esquema de 4 círculos concéntricos. El círculo del centro es la palabra de Dios, que permea hacia todo el círculo mayor, que es el cuarto círculo, en donde todo es el reino de Dios. Pero este círculo central, que es la palabra de Dios, tiene un segundo círculo que la guarda, que
que es la iglesia como institución. Por lo tanto, esa iglesia como institución, al congregar a la iglesia como cuerpo de Cristo, que aquí estamos parte de la iglesia como cuerpo de Cristo, entonces responde en toda la amplitud del reino de Dios. Ese es el esquema que fundamenta el porqué, la importancia de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, le ha dado el Señor a su iglesia como institución. En palabras del propio doctor Spyman, dice un resumen de este esquema: la palabra de Dios es la dinámica central para toda la vida en el mundo. La iglesia como institución proclama esta palabra dentro del compañerismo de la comunidad que adora a Dios. Luego, la iglesia como cuerpo de Cristo, la que escuchó esa palabra de Dios en un culto como este, entonces responde a esa palabra en formas concretas de testimonio cristiano en cada esfera de la vida, como expresiones visibles del reino de Dios. Es por esto que dedicaremos 3 sermones a la iglesia institucional. El sermón anterior fue sobre la iglesia institucional y su vocación, poniendo énfasis en su tarea educativa, su tarea formativa para una vida de integridad existencial de sus miembros. Por eso Juan Calvino se refería a la iglesia como institución como la escuela del reino. Eso es lo que somos como iglesia institucional, una escuela del reino. Hoy hablaremos de la iglesia institucional y sus oficiales. Y el próximo domingo, Dios mediante, la enseñanza será sobre la iglesia institucional y sus miembros. Ustedes. Estos 3 sermones son parte de la serie que tiene como tema general visión, autoridad y poder. 3 principios que nos garantizan estar en una de las bendiciones del pacto: ser cabeza, no cola. Es decir, somos llamados a ser líderes en todo. Por eso necesitamos visión, autoridad y poder. En particular, estos 3 domingos están enfocados a la naturaleza comunal de la autoridad y el poder de los creyentes. La naturaleza comunal del poder que tiene la iglesia congregada, que son los creyentes. Solo en comunidad tenemos el poder que el Señor nos ha mandado. Solos, nada. Juntos, todo. Recordemos que hemos definido que tener visión es conocer y entender la voluntad de Dios. Conocer su palabra creacional, porque muchos que se confiesan cristianos no conocen la palabra creacional, que es lo primero que el Señor habló, y entonces tropiezan en su vida. 2, tener visión de la palabra direccional, de este libro del pacto, que fundamenta nuestro trabajo en el reino de Dios. La norma para vivir en el reino de Dios, porque dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan, los que aquí habitan, si se dirigen por este libro, entonces tendrán bendición. Conoce y entiende la palabra de Dios para su oficio, y entonces posee
el segundo principio, autoridad. Si no conoce la palabra de Dios en su integralidad para su oficio, no puede tener autoridad. Y entonces, al actuar correctamente en el ejercicio de su oficio y hacer la voluntad de Dios, tiene poder. Por lo que el doctor Peter Arthur Schulz armoniza la relación visión, autoridad, poder con un principio rector que dice, cito al doctor Schulz: en la medida que una persona logra o posee visión, en esa proporción obtiene o posee autoridad. Y en la medida que una persona posea autoridad, se le debe dar la oportunidad de expresar esa autoridad. La autoridad en ejercicio es poder. También anteriormente se dijo que fuimos creados para vivir comunalmente. Los seres humanos no somos islas, somos una humanidad. Adam es lo que significa Adam. Somos una humanidad. Fuimos creados para vivir en comunidad, en múltiples relaciones. Desde el principio el Señor nos hizo seres sociales. Todos vivimos en una diversidad de relaciones en las cuales Dios nos ha llamado a vivir. No fuimos creados para vivir en soledad. Es un despropósito quienes viven en soledad, que ni siquiera tienen perro. Por eso dijo Dios al crear a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos hechos para vivir en soledad, hermanos. Todos vivimos en una diversidad de relaciones. Nacemos en comunidad. Cuando nacemos, inmediatamente la relación en que nacemos nos hace ser padres, nos hace ser abuelos, nos hace ser hermanos, nos hace ser tíos, nos hace ser primos, etc. El simple hecho de nacer ya manifiesta las relaciones en las que Dios ha creado a la humanidad. Entonces tenemos suegros porque nos casamos, y cuando el Señor nos bendice con hijos, somos familia. Es evidente que existimos en una red de relaciones inevitables. Las relaciones humanas son relaciones de autoridad. Nos vemos entre gobierno y ciudadanos, entre padres e hijos, entre profesores y estudiantes, entre gobierno y ciudadanos, y como iglesia, entre el consistorio y sus miembros, entre sus oficiales y sus miembros. O sea, esa red de relaciones son relaciones de autoridad. Porque, ¿cuál es la declaración? En 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Teniendo este contexto de lo que hemos avanzado en las definiciones de visión, autoridad y poder, de que fuimos creados para vivir en comunidad, entonces entendemos más lo que significa el tema particular que está enfocado, ¿sí?, a la naturaleza comunal de la autoridad y el poder de los creyentes. Y entonces podemos preguntarnos cómo debe ser el ejercicio de la vocación de los oficiales de la iglesia institucional. Responder a esta pregunta es el propósito de este sermón, para lo cual vamos a atender la enseñanza escritural. Leímos una lectio divina, leímos dos pasajes que dieron introducción a este sermón,
pues tenemos que aprovechar la lectura y saber qué nos dice el Señor en estos dos pasajes. Entonces vamos a ir primeramente a estas dos enseñanzas escriturales, pero también tenemos que ver escrituralmente cómo caracteriza el buen ejercicio del ministerio por parte de los oficiales de la iglesia. Así que son tres partes para poder responder a esta pregunta: ¿cómo debe ser el ejercicio de la vocación de los oficiales de esta iglesia, de toda iglesia local, de toda iglesia como institución? Vayamos a lo primero, lo que el Señor Jesucristo nos enseña en sus declaraciones que leímos en los capítulos 16 y 18 de Mateo. Primero, en el capítulo 16, voy a ir dando algunas partes, algunas frases. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No está individualizando su instrucción. Aunque está delante de una persona, no, el Señor no está individualizando su instrucción, sino que le habla a Pedro como representante de todos los que confiesan a Jesús, que es el Cristo. Está viendo a Pedro como el representante de todos los creyentes que confiesan que Jesús es el Cristo. Por lo que debemos entenderlo como un don para la comunidad de creyentes, lo cual en Mateo 18 el Señor confirma que no se estaba dirigiendo a Pedro como individuo, sino que claramente da la instrucción en plural. En Mateo 18 ya da la instrucción en ese pasaje paralelo, pero lo hace en plural diciendo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, dirigiéndose a todos sus discípulos. Énfasis de dirigirse a la comunidad de creyentes, que continúa al decirles: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Significando que en el reino de Dios, esa autoridad en nombre del Señor se otorga comunalmente, se otorga en comunidad. ¿Quiénes están en comunidad? Dos o tres oficios congregados en su nombre. Dos o tres oficios de los que ustedes tengan en su mente ahorita, congregados en el nombre de Jesús. Esa es la comunidad de Cristo. Aplicando esto a lo que dice el Señor, que no entrega a la comunidad, no entrega a un individuo, ¿sí?, la autoridad, y que es a la comunidad de creyentes que le da el poder de las llaves del reino. El poder que Jesús aquí promete se hará manifiesto cuando entre el consistorio y los miembros de la iglesia, en comunión con Cristo, fundamentados en su palabra y de mutuo acuerdo, ambos entonces actúan en su nombre. Es en la comunidad, en esa relación, oficiales, miembros, que dirigidos, como dice aquí, por la comunión primeramente en la común fe y por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo mismo, entonces tendrán poder. ¿Solos? Ni el consistorio por su lado, aunque haga lo que quiera, ni los miembros también buscando hacer proyectos, todo. Cada quien por su lado. Esa es una iglesia que nunca tendrá bendición y nunca tendrá el poder que el Señor quiere, porque ese poder es comunal, es en comunidad. Por su promesa, allí estoy yo en medio de ellos, revela el misterio de las llaves del reino.
del acuerdo entre lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo. Cristo mismo, que está a la diestra del Padre, está en medio de una relación consistorio-iglesia. Y entonces, dirigidos en ese actuar en comunión con Él, unánimes en comunidad, lo que pidan les será hecho. Ese es el misterio de las llaves del reino. Y de esta manera les asegura el poder para cumplir la vocación como iglesia institucional. Esta estructura en el reino, que es central, como ya vimos en esos 4 círculos concéntricos, que guarda la palabra, que la preserva, la proclama y la defiende, entonces esa comunidad tiene su vocación cumplida. En segundo lugar, otra enseñanza importante para el tema de hoy es lo que leímos en la Lectio Divina. Primera de Pedro 5, del 1 al 11, que fue lo que leímos todos de manera alternada. En el primer versículo, al decir el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, nos indica 2 cosas. Primero, al hablar en plural significa un grupo de ancianos, de presbíteros, de episcopos, de obispos, los que dirigen, los que supervisan, los que son sobrevedores de la congregación. Este grupo de ancianos que están en cada iglesia local, también se refiere el apóstol Pablo cuando saluda a la iglesia de Filipos. Dice allí Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, o los que están en el Mesías, junto con los obispos y diáconos. Un grupo. Los oficiales. Actualmente a este grupo de líderes de una iglesia local le llamamos consistorio, integrado por un pastor, ancianos y diáconos. Son los oficiales de la iglesia porque están en oficio, están a cargo en un cargo formal de liderazgo como pastor, anciano o diácono. Si estás a cargo de manera formal en un liderazgo, necesitas visión, autoridad y poder. En segundo lugar, que el apóstol Pedro diga, yo anciano, también con ellos, significa que son iguales en autoridad. El consistorio reunido, sus miembros son iguales en autoridad. Con un solo fin, cuidar y edificar la iglesia, que es sinónimo de apacentar la grey que es de Dios, y hacerlo siendo ejemplos. No pueden pedirle a la iglesia algo que los oficiales no hacen. Siendo ejemplos. Son 3 vocaciones trabajando en armonía. La vocación de la enseñanza, la vocación de gobernar y la vocación de promover el amor cristiano. La vocación de la enseñanza, la vocación de gobernar y la vocación de promover el amor cristiano. 3 vocaciones en armonía. Es en su oficio que se distinguen. A los pastores la enseñanza, a los ancianos cuidar la práctica de la enseñanza y a los diáconos la misericordia, del cuidado mutuo que debe haber entre hermanos, de ese amor fraternal que debe manifestarse, representando así el triple oficio de nuestro Señor Jesucristo: profeta, rey y sacerdote.
como punto 3 que apoya a la respuesta de la pregunta, ¿cómo debe ser el ejercicio de la vocación de los oficiales de la iglesia institucional? Vamos a ver directrices escriturales para ese buen ejercicio ministerial. Los oficiales en las comunidades eclesiásticas no son de invención humana. ¿Qué dice Efesios 4, 11 y 12? Él mismo, el Señor Jesucristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. No son de invención humana. No es un puesto de gerente de recursos humanos, que son de invención humana, sino son instituidos, oficios instituidos por el Señor mismo. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos y edificarse mutuamente, edificar el cuerpo de Cristo. El ejercicio de su oficio es servicio, como bien lo define el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, los primeros 2 versículos. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Es lo primero. Ténganos los hombres, los oficiales, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, administradores del Evangelio en toda su amplitud, de todo el consejo del Evangelio en toda su amplitud, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de estos administradores que sean hallados fieles. Para gobernar su iglesia, dice Calvino, Dios se sirve del ministerio de los hombres, ejerciendo este gobierno solo con su palabra. ¿Cómo gobierna Cristo su iglesia? Primero, por su palabra. No primero por los oficiales, no. El oficial tiene primero, ¿sí?, que entender que el Señor gobierna su iglesia por su palabra. Pero como no habita entre nosotros presencialmente, el Señor no está aquí, presencialmente no vemos que esté aquí el Señor Jesucristo. Por eso se vale del ministerio de los hombres. Esos hombres, esos oficiales, entonces, con su palabra, de modo que podamos escuchar su voluntad, es como escucharla directamente de Él, porque esta es su palabra. Si el oficial dice lo que tenemos que hacer de acuerdo a su palabra, ¿a quién estamos escuchando? Al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia, al pastor de la iglesia, al Señor Jesucristo mismo. Entonces se sirve del ministerio de los hombres, sigo citando a Calvino, ¿sí?, para hacerlos sus lugartenientes. Bueno, es lo que dice en su frase Calvino, sus lugartenientes. ¿Qué significa lugarteniente? Delegado, el que queda a cargo cuando el jefe está ausente, es el lugarteniente. Y cita Calvino para terminar esta frase a Lucas 10:16, que dice el Señor, les dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que oye a un oficial mío, voy a parafrasear, a mí me oye. El que desecha a un oficial mío,
a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha a mi Padre que me envió. Los que no vienen a la iglesia porque no está el pastor, están siguiendo no la certeza y la convicción de que a quien el Señor en ese consistorio le da continuidad a la predicación de su palabra, entonces quiere decir que ese que está ahí no está predicando la palabra de Cristo y está desechando a Cristo mismo. No nos hagamos seguidores de hombres, hermanos. Sigamos siempre lo central de nuestra vida, lo que aquí dice. Este es el libro del pacto. Desde el principio, cuando el Señor forma su reino, con 6 días de tiempo creador, forma su reino y entonces le dice un pacto a la humanidad en Adán. Todo lo que hagas, que será cultivar mi reino, guardarlo, será en comunión conmigo y a través de la palabra de vida. Por eso aquel árbol en medio del huerto, el árbol de vida. O directamente cuando habla con su pueblo allá en el Sinaí, ¿qué les declara? Y así lo llaman los judíos, lo llaman el libro del pacto. Ahí en la Torá le conocen como libro del pacto. Somos el pueblo del libro, de este libro. Este es lo que tenemos que atender. Si los oficiales están diciéndonos esto, háganles caso. Si los oficiales no les están hablando con esto, no les hagan caso. Es así de sencillo. El servicio de los oficios de la iglesia es en términos de llevar la autoridad del Señor para ese poder redentor conforme a su palabra en todos los aspectos de la vida. Porque estos que se reúnen aquí son miembros de una comunidad mayor. Aquí somos una comunidad que adora en esa función que Dios le dio a la iglesia como institución, pero saliendo de esa puerta somos parte de una comunidad mayor. Que este poder del servicio sea evidente es lo que deben de buscar los oficiales. Por eso se llama escuela del reino. El buen ejercicio del ministerio por parte de estos oficiales es importante porque su vocación entonces edifica a la iglesia. Su vocación es apacentar a la grey de Cristo, es decir, pastorearla, cuidarla, protegerla, enseñarla para un desarrollo pleno, existencial, completo, en los 6 días que salen de aquí para seguir trabajando en sus oficios. El apóstol Pedro afirma esta tarea de apacentar la grey de Dios con las palabras cuidando de ella. O bien, como dice después del versículo 2, ahí en 1 Pedro 5, ejerciendo la supervisión como obispos. Y seguidamente menciona 3 cosas. Deben ejercer esta supervisión no por fuerza, sino voluntariamente, de buena gana. Los primeros cristianos vivieron en otro ambiente. Vivieron en un ambiente de dominio romano, esos primeros cristianos. Entonces el querer dominar a la iglesia con los parámetros de la sociedad romana era muy normal. Entonces por eso el apóstol Pedro marca, no va a ser por dominio, sino va a ser por servicio, como los oficiales tienen que
apacentar la grey de Dios. Segundo, no por ganancia deshonesta o con un afán ilícito de enriquecimiento personal o de avaricia, sino con ánimo pronto, es decir, con entusiasmo para servir. Tercero, no como teniendo señorío, esto es, no para ejercer control o subyugar como si fueran los dueños de la iglesia, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos. Otra importante tarea de los oficiales es hacer que la iglesia madure en el mundo. Instruir a los miembros para su tarea en el mundo, quienes tienen que salir de la iglesia y ser sal y luz en las diversas relaciones que Dios le ha puesto. Sale de aquí y tiene un trabajo en una empresa, tiene relaciones múltiples, tiene su propio negocio, tiene clientes, es gerente de alguna empresa, entonces tiene que administrar conforme a los principios del reino. Son oficiales porque están a cargo de oficios de la iglesia. Entonces, recordemos que el significado general que hemos dado al término poder es actuar correctamente, pero en su servicio como oficiales. No existe autoridad ni en los oficiales o miembros de la iglesia, sino de la palabra de Dios. Si los oficiales escuchan y hacen conforme a la palabra de Dios, poseen autoridad y actuarán con poder. Esta acción creará una iglesia o congregación que posea autoridad y actúe con poder. ¿Quieren ser una iglesia bendecida? ¿Una iglesia con poder? Pues solamente así. Ambos serán conocidos por sus frutos, tanto oficiales como miembros, y con influencia redentora a la sociedad que nos circunda. Lo que debe ser o lo que debería pasar es que el servicio de los oficiales edifique a los miembros de la iglesia y que el servicio de los miembros edifique a los oficiales. Ese es el mandato. Edifíquense mutuamente como cuerpo de Cristo. No solamente de aquí para allá, de allá para acá. Por eso, si se suscitara un conflicto, porque los oficiales carecen de poder, porque carecen de visión, y los miembros están totalmente en desacuerdo acerca del significado de lo que ellos conocen de la palabra de Dios, y que ese oficial o esos oficiales no lo están haciendo, entonces están esos oficiales ilegítimamente asumiendo un poder. Ya no están en el poder que el Señor les encomendó para su iglesia. Y la iglesia, los miembros, tienen todo el derecho de no obedecerlos. Pero no se queda ahí. Deben de decir entonces cómo es. Porque entonces vendrá la edificación de allá para acá. No se trata de llegar al rompimiento. Se trata de edificarnos mutuamente. Pero si no hay clara visión del oficial o de los oficiales conforme a la palabra de Dios, ahí se queda. No pueden ustedes continuar con esa instrucción. La deben de reformar. Reformar esa instrucción porque Dios les está dando el discernimiento como miembros para que lo hagan. Y entonces háblenle a sus oficiales. Los frutos de uno y del otro entonces ayudarán a edificarse mutuamente. Estoy asumiendo que ese grupo es obediente a la palabra y han sido sensibles al reconocer los frutos de la obra del Espíritu Santo. Si ninguna de estas condiciones se da, ambos perderán todo poder redentor. Como iglesia no tendrán poder, ningún poder.
Ya nomás será aquí un club social. La vamos a pasar bien, muy bonito, hasta ahí. Ya no habrá ese poder redentor que el Señor le ha dado a la iglesia institucional, primeramente bajo la visión, autoridad y poder de sus oficiales. En ese caso, ya sea uno o ambos, han fallado en su discipulado completo a Cristo. En conclusión, queridos hermanos, ya hablamos de las tres partes que dan respuesta a cómo es que debe ser el ejercicio de gobierno de los oficiales de la iglesia como consistorio. Resumiendo lo dicho anteriormente, nadie puede ocupar un oficio sin tener primero comprensión de la palabra de Dios, que lo haga reconocer que la palabra de Dios redime toda la vida del hombre, y segundo, sin este conocimiento de la voluntad de Dios para su oficio, no puede, por lo tanto, llevar poder redentor a la vida de los creyentes. Ese es lo primero que hemos dicho. También se dijo que una persona está en oficio, si está en oficio desconociendo la palabra de Dios, se encuentra ilegítimamente en el oficio. Está sin autoridad. Y el poder de tal oficial tomará un carácter diferente al propósito que Dios quiere de sus oficiales. Y entonces buscará no tanto el servicio, sino el dominio. Porque le han dado formalmente una autoridad, pero no tiene visión. No tiene esta visión. Ya la iglesia lo dio. Por eso, como Iglesia Presbiteriana Independiente de México, tenemos una constitución para censurar cuando eso pasa con un oficial. Si es que no actuaron los miembros de la iglesia. Primero tienen que actuar los miembros de la iglesia, pero también hay un presbiterio para guardar el orden, para guardar el testimonio del Señor Jesucristo, que es la aplicación de su palabra, que no está haciendo conforme a lo que Él dijo. También hemos dicho que las personas que ejercen los oficios eclesiásticos no lo hacen por derecho propio, sino es una institución del Señor. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a estos oficiales, que al presente son pastores, ancianos y diáconos. No es que yo tengo facilidad de palabra, les puedo servir, hermanos, elíjanme por favor. No, hermanos, hay un orden, hay un llamamiento que siente la persona internamente, hay una vocación externa que se manifiesta a través de la elección de la iglesia, y hay un proceso de ordenación. No es por derecho propio, sino por llamamiento del Señor. Por eso el poder de la iglesia, sus oficiales, sobre aquellas personas que pertenecen a su comunidad, es tipificado por el servicio. Servicio. Recordemos la enseñanza del Señor cuando dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder, potestad. Pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el grande, el que quiera estar como obispo, como presbítero, como oficial de la iglesia, debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué más ejemplo tenemos del propio Señor? Es a lo que está enviando a un oficial, a servir a su iglesia.
Finalmente dijimos que el poder del servicio de los oficiales de la iglesia es en términos de llevar la autoridad y el poder redentor de la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida de los miembros de la comunidad de la iglesia. Por eso hemos estado enseñando la integralidad de la palabra de Dios, la palabra creacional, la palabra direccional y la palabra autoritativa, en el que tiene toda potestad, toda autoridad en el señorío del Señor Jesucristo. En todos esos aspectos de la vida, los miembros de la comunidad tienen que ser instruidos para su tarea en el mundo. Quienes tienen que salir de la iglesia a ser sal y luz en todas las relaciones sociales, en su entorno de vida social que el Señor los ha puesto. Cada quien sabe cuál es su entorno de vida. ¿En dónde está? ¿Está ahí? Sí, porque pasó una entrevista o porque pasó... Eso es lo que se ve. Pero todo oficio, toda vocación, el Señor es el dueño. Es el que te puso ahí. Entonces, en ese entorno de vida es que tienen que salir y tienen que saber, desde aquí de la iglesia como institución, que son ciudadanos del reino de Dios. De ese círculo cuarto que pone el esquema el doctor Spaima. Por lo tanto, se requiere que quienes tomen estos oficios lo hagan con limpia conciencia delante de Dios. El artículo 30 de la Confesión de los Países Bajos lo dice así: por este medio todas las cosas marcharán bien en la iglesia y ordenadamente, cuando se elige a aquellas personas que son fieles, según la regla que de ello da el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Este artículo de la Confesión de los Países Bajos está citando a 1 Timoteo 3, del 1 al 13. 16 requisitos. 11 que son expresados de una manera positiva. Sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, amables, apacibles, buen gobernante de su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. 11 requisitos de manera positiva, pero también hay 5 requisitos de manera prohibitiva. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, no un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. 5 requisitos en modo prohibitivo. 11 requisitos en modo afirmativo. 16 requisitos es la regla que dice aquí el artículo 30 de la Confesión de los Países Bajos, la regla conforme dice San Pablo en la carta a Timoteo. Estos oficiales, yo incluido, tenemos que cumplir esa regla. Esa es la regla escritural que vimos en la tercera parte, que da respuesta a la pregunta con la que iniciamos y que da lugar a este propósito que hemos desplegado en todo el sermón. ¿Cómo debe ser el ejercicio de la vocación de los oficiales de la iglesia institucional? Si a ustedes les ha quedado claro esta enseñanza de cómo debe ser el ejercicio de esos oficiales, entonces el Señor trabaje en cada uno de nosotros para hacer cumplir lo que hoy nos ha enseñado. Para los oficios eclesiásticos, como para los liderazgos en todas las demás esferas, se requiere que tengamos visión para ejercer autoridad legítima
y entonces tengamos el ejercicio de poder edificante. A esta instrucción debe estar atento todo miembro de la iglesia para que elijan como oficiales a las personas idóneas. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecidos por tu palabra, porque nuevamente nos da dirección de cómo dirigirnos en las estructuras creacionales que tú desde el principio has establecido. Gracias por esa estructura, ese buen orden de ley, Señor, que nos has enseñado. Y sobre todo, lo que caracteriza a cada una, lo que las califica y sobre qué debemos fundamentarlas. Como esta iglesia institucional, Señor, que tiene la dirección de un oficio, de proclamar tu palabra, de predicar tu palabra, del evangelismo y de la enseñanza. Y para ello, Señor, tú te has constituido varones, oficiales, que le llamas oficiales porque están en oficios a cargo, que es el pastor, el anciano gobernante y los diáconos. Hemos recibido, Señor, esta enseñanza. Ahora dirígenos con sabiduría, porque la inteligencia de la sabiduría que nos das es poner en práctica tu palabra. Que así sea en nuestra vida, de lo que hoy hemos escuchado, y haga, Señor, de esta iglesia una iglesia poderosa que testifica de tu reino en esta ciudad de México. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mi boletín. Sí. Ahí está en grandote. Pero es que aquí anoté. Bueno. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, para dar respuesta a este mensaje. Vamos a entonar la alabanza, ¿cuál es mi maestro? Anhelo siempre. ¿Cuál mi maestro? Anhelo siempre ser. Es el número 176.